Hay algo que la mayoría de las personas nunca llega bien a descubrir durante toda su vida. Existe un acuerdo silencioso que fue establecido antes de que llegaras a este mundo. No fue escrito en papel ni firmado con tinta. Fue grabado en un nivel mucho más profundo, en el mismo tejido de la realidad que sostiene todo lo que existe. Ese acuerdo lleva tu esencia. Y en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti comienza a recorrer, a recordarlo. No es casualidad que este mensaje haya llegado hasta ti ahora. En el universo no existen los encuentros completamente accidentales. Todo ocurre en momentos específicos, cuando la conciencia está lista para percibir algo que antes pasaba desapercibido. Durante mucho tiempo, tal vez pensaste que la abundancia era algo lejano, algo que había que perseguir, ganar o demostrar que se merece. Quizás escuchaste que el mundo es limitado, que las oportunidades son escasas o que solo unos pocos logran vivir con verdadera prosperidad. Pero esa idea no nació contigo. Fue aprendida. Fue repetida tantas veces por la sociedad, por la cultura y por las experiencias del pasado, que terminó pareciendo una verdad absoluta. Sin embargo, en lo más profundo de tu ser siempre existió una sensación distinta. Una intuición silenciosa que susurra que la vida puede ser mucho más amplia de lo que aparenta. Esa intuición no está equivocada, porque la realidad que te rodea está sostenida por una inteligencia inmensa, una conciencia que constantemente crea, expande y transforma todo lo que toca. Y esa misma fuerza es la que permitió tu existencia. No estás separado de ella. Eres una expresión de ese mismo origen. Por eso, antes de que tu historia comenzara, se estableció un acuerdo energético entre esa inteligencia universal y tu propia esencia. Un acuerdo que reconoce algo fundamental. Tu vida no fue diseñada para permanecer atrapada en la escasez. La abundancia no es un privilegio reservado para unos pocos. Es una posibilidad natural dentro del flujo de la existencia. Sin embargo, aunque ese acuerdo siempre había estado ahí, muchas personas pasan años sin darse cuenta de que existe. No porque haya desaparecido, sino porque su atención se ha dirigido hacia otras creencias. Creencias que les hicieron olvidar lo que siempre estuvo disponible. Pero cuando alguien empieza a recordar, algo cambia. La percepción se abre. La realidad comienza a mostrarse desde un ángulo diferente, y ese momento de reconocimiento puede comenzar de la forma más simple, escuchando un mensaje que despierta una memoria antigua dentro de la conciencia. Tal vez eso es lo que está ocurriendo contigo ahora mismo, porque cuando una verdad profunda aparece en el momento correcto, no se siente como algo completamente nuevo. Se siente como un recuerdo que siempre estuvo dentro de ti. Cuando un acuerdo existe, siempre hay dos partes involucradas. Por un lado está la inteligencia que sostiene del universo, esa fuerza silenciosa que mantiene en movimiento las estrellas, que hace crecer los bosques y que transforma una simple semilla en vida. Una conciencia que no conoce la escasez, porque todo lo que hace es expandirse, multiplicarse y crear nuevas posibilidades. Pero el acuerdo no está completo sin la otra parte, tú. Durante mucho tiempo se ha enseñado que la vida es una lucha constante, que para obtener algo hay que competir, demostrar valor, esforzarse más que los demás. Esa visión ha moldeado la forma en que muchas personas perciben la realidad. Sin darse cuenta, comenzaron a vivir como si todo dependiera únicamente del esfuerzo, como si la abundancia estuviera siempre fuera de su alcance. Sin embargo, desde la perspectiva del universo, la historia es muy distinta. El acuerdo que existe contigo no se basa en demostrar que mereces algo. No exige pruebas ni sacrificios interminables. En realidad funciona de una manera mucho más sencilla y profunda. Tu parte del acuerdo consiste en algo que la mayoría de las personas ha olvidado: recordar quién eres realmente. No como el personaje que ha acumulado preocupaciones, dudas o experiencias difíciles a lo largo del tiempo, sino como la conciencia que existe detrás de todo eso. La misma conciencia que forma parte de la totalidad. Cuando esa memoria comienza a despertar, algo cambia en la manera en que percibes la vida. Lo que antes parecía limitado empieza a mostrar nuevas posibilidades. Las situaciones que parecían cerradas comienzan a revelar caminos que antes no podías ver. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu forma de mirarlo se transforma. El universo responde constantemente a la forma en que la conciencia se posiciona frente a la realidad. Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia actúan como una señal que se expande hacia el campo de posibilidades que te rodea. Por eso, recordar tu parte del acuerdo significa algo muy específico. Permitir que tu estado interno deje de estar dominado por la idea de la escasez. Durante años quizás viviste creyendo que la abundancia estaba lejos, que era algo reservado para otros o que solo llegaría después de un largo camino de esfuerzo. Pero el universo no funciona desde esa lógica. La naturaleza nunca duda de su capacidad de crecer. Los ríos no se preguntan si tienen permiso para fluir. La luz del sol no decide iluminar solo a algunos.
La abundancia es una expresión natural de la existencia. Y cuando una persona comienza a recordar su conexión con esa fuente, algo en su interior se reorganiza. Su energía deja de contraerse alrededor del miedo o la carencia y comienza a expandirse hacia la posibilidad. Ese cambio interior es el momento en que tu parte del acuerdo empieza a activarse. No es un acto complicado, es un reconocimiento. Es el instante en que comprendes que nunca estuviste separado de aquello que da origen a todo. Y cuando esa comprensión empieza a instalarse en tu conciencia, el universo comienza a responder de formas que antes parecían invisibles, porque el acuerdo siempre ha estado ahí, esperando el momento en que decidas recordarlo. Todo acuerdo profundo contiene principios que lo sostienen. No son reglas impuestas ni condiciones estrictas, sino verdades naturales que mantienen el equilibrio del universo. Comprenderlas es como descubrir el lenguaje con el que la realidad se organiza. El acuerdo de abundancia que existe contigo también se mueve dentro de esos principios invisibles. El primero de ellos es simple, aunque muchas personas tardan años en comprenderlo. La realidad responde a la conciencia. Cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada emoción que se instala en tu interior y cada creencia que decides sostener actúan como señales que viajan más allá de lo que tus ojos pueden ver. Son impulsos sutiles que se proyectan hacia el campo de posibilidades que rodea tu vida. La mayoría de las personas imagina que sus pensamientos se quedan dentro de su cabeza. Pero en verdad, cada uno de ellos forma parte de un intercambio constante con la realidad. Cuando una mente se acostumbra a esperar escasez, comienza a interpretar el mundo desde ese filtro. Las oportunidades pasan frente a ella sin ser reconocidas. Los caminos posibles se vuelven invisibles, no porque no existan, sino porque la conciencia no está sintonizada con ellos. Pero cuando una persona empieza a alinearse con la sensación de abundancia, algo diferente ocurre. Su percepción se abre, su energía cambia, y lo que antes parecía lejano comienza a acercarse de formas inesperadas. El segundo principio del acuerdo es aún más profundo. En el universo todo sucede en el presente. Muchas personas pasan años esperando que algo cambie en el futuro. Imaginan que algún día llegará el momento correcto, que las circunstancias se acomodarán o que finalmente aparecerá la oportunidad perfecta. Pero el universo no funciona desde el tiempo que marca un reloj. La vida se despliega únicamente en el ahora. Todo lo que puede transformarse, todo lo que puede crearse y todo lo que puede abrirse ocurre en este instante. Cada momento contiene una cantidad inmensa de posibilidades esperando ser reconocidas. Cuando la mente permanece atrapada en recuerdos del pasado o en preocupaciones sobre el futuro, deja de percibir lo que ya está presente. Y así, muchas puertas permanecen invisibles. El tercer principio es quizá el más importante de todos. La abundancia no llega de la misma forma para todos. Cada ser humano posee una frecuencia única, una manera particular de interactuar con la vida. Lo que abre el camino para una persona puede no ser el mismo camino para otra. Por eso comparar tu experiencia con la de los demás suele generar confusión. El universo no repite exactamente el mismo diseño dos veces. Tu historia, tus talentos, tus deseos más profundos y tus intuiciones forman una combinación que no existe en ningún otro lugar. Dentro de esa singularidad se encuentra la forma específica en la que la abundancia puede expresarse a través de ti. Cuando comprendes esto, dejas de intentar encajar en caminos que no resuenan contigo. Comienzas a escuchar con más atención lo que tu propia conciencia percibe. Y en ese momento algo importante sucede. Las leyes silenciosas del acuerdo empiezan a revelarse en tu experiencia cotidiana. No como teorías, sino como señales vivas que te muestran que el universo siempre ha estado dialogando contigo. Cuando una persona empieza a recordar el acuerdo que existe entre su conciencia y la vida, algo comienza a moverse de manera sutil a su alrededor. No ocurre como un evento repentino que transforma todo de un instante a otro. Más bien se manifiesta como una serie de señales discretas, casi imperceptibles para quien no está atento. El universo rara vez habla con palabras. Prefiere comunicarse a través de experiencias. La primera forma en que muchas personas comienzan a notar esta respuesta es a través de las sincronicidades. Pequeños acontecimientos que parecen alinearse de manera perfecta. Encuentros inesperados con personas que traen justo la información que necesitabas. Ideas que aparecen en tu mente en el momento exacto. Caminos que se cruzan con oportunidades que antes no habías considerado. Para la mente lógica, estos eventos pueden parecer simples coincidencias, pero cuando empiezan a repetirse, algo dentro de ti reconoce que hay una inteligencia participando en ese movimiento, como si la realidad misma estuviera acomodando ciertas piezas. Otra señal frecuente aparece en forma de nuevas posibilidades. A veces llegan como propuestas, otras veces como cambios inesperados que alteran la rutina habitual. En un principio, estas situaciones pueden parecer confusas. La mente está acostumbrada a buscar a buscar seguridad en lo conocido, en lo que ya entiende. Por eso,
Cuando algo diferente aparece, la reacción automática puede ser dudar o intentar regresar a lo familiar. Sin embargo, muchas de las puertas que conducen a la abundancia no se presentan de la manera que uno espera. A veces se muestran como caminos que nunca habías imaginado recorrer. Y en esos momentos surge una pregunta silenciosa dentro de la conciencia. ¿Será posible que esta sea una de las respuestas que estaba esperando? Existe también una tercera señal, una de las más poderosas y a la vez más incomprendidas. La resistencia interior. Cuando una persona comienza a nivel acercarse a una transformación real, las antiguas creencias que han vivido dentro de su mente durante años no desaparecen inmediatamente. Al contrario, muchas veces se hacen más visibles. Surgen pensamientos que intentan detener el cambio, ideas que repiten viejas historias sobre límites, dudas o imposibilidades. Esto puede resultar desconcertante, pero en realidad es una parte natural del proceso. Es como si las viejas estructuras de pensamiento, aquellas que se formaron durante años de experiencia, intentaran conservar el orden al que estaban acostumbradas. No significa que algo esté fallando, significa que algo nuevo está intentando nacer. Cada vez que reconoces esos pensamientos y eliges no identificarte con ellos, estás debilitando las antiguas formas de ver la realidad. Y en ese espacio que se abre, algo distinto comienza a tomar forma. Una percepción más amplia, una sensación de confianza que no depende de circunstancias externas. Poco a poco empiezas a notar que la vida parece responder a tu estado interior de maneras cada vez más claras. Las señales aparecen, las oportunidades se muestran, los encuentros suceden. Y aunque todo esto puede parecer misterioso, en el fondo responde a algo muy simple. Cuando tu conciencia empieza a alinearse con la expansión natural del universo, la realidad comienza a reflejar ese mismo movimiento. Hasta ahora has escuchado sobre el acuerdo, sobre los principios que lo sostienen y sobre las señales que comienzan a aparecer cuando la conciencia empieza a recordarlo. Pero llega un momento en el que ese entendimiento deja de ser solo una idea. Se convierte en una experiencia, porque el acuerdo del que hablamos no se activa únicamente con palabras o conceptos. Se activa cuando tu interior entra en coherencia con lo que ya existe en el plano invisible, y ese proceso comienza con algo muy simple: tu atención. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida con la mente dispersa, saltando entre preocupaciones, recuerdos o expectativas sobre el futuro. Esa constante distracción hace que la conciencia permanezca desconectada del instante presente. Sin embargo, el universo solo puede encontrarte plenamente cuando estás aquí, ahora. Por eso, antes de continuar, permite que tu atención se detenga por un momento. Respira lentamente. No hace falta que cambies nada de forma forzada. Solo observa tu respiración entrando y saliendo con naturalidad. Permite que tu cuerpo se relaje un poco más con cada exhalación. Mientras haces esto, algo en tu interior comienza a aquietarse. Las tensiones acumuladas durante el día empiezan a aflojarse, y la mente poco a poco deja de moverse con tanta velocidad. En ese espacio más tranquilo es donde la conciencia puede percibir cosas que normalmente pasan desapercibidas. Ahora imagina, sin necesidad de verlo con total claridad, que frente a ti existe un símbolo del acuerdo del que hemos hablado. No es un objeto físico, sino una representación energética de algo que siempre ha estado presente. Siente que ese acuerdo ya posee una marca luminosa, una señal que representa la inteligencia universal que sostiene toda la existencia. Esa presencia está viva ahí desde el principio, constante y estable, como una luz que nunca se ha apagado. Durante mucho tiempo, la otra parte del acuerdo, tu propia señal, ha permanecido silenciosa, como si estuviera esperando el momento en que la reconozcas. Y ese momento puede ocurrir ahora. No necesitas realizar un esfuerzo complicado. Tampoco necesitas demostrar nada. Solo permite que en tu interior aparezca una decisión tranquila y clara, una aceptación. Respira profundamente una vez más, y en ese instante, deja que una simple certeza se forme dentro de ti. La abundancia es parte natural de la vida que fluye a través de mí. No tienes que repetirlo en voz alta si no lo deseas. Basta con sentirlo. Permite que esa idea se expanda suavemente en tu interior, como si encendiera una pequeña luz que comienza a crecer. A medida que esa sensación se fortalece, imagina que la señal que representa tu parte del acuerdo empieza a iluminarse también. Primero de manera tenue, luego con mayor claridad, como si estuviera reconectándose con la misma fuente luminosa que siempre estuvo presente. Cuando ambas energías se encuentran, algo dentro de ti cambia. No necesariamente de forma dramática o inmediata, sino como un ajuste profundo en la forma en que tu conciencia se relaciona con la vida. Es posible que sientas calma, tal vez una sensación de apertura, o simplemente una comprensión silenciosa de que algo importante acaba de alinearse.
Este es el momento en que muchas personas comienzan a notar que su relación con la realidad se transforma, porque cuando tu conciencia reconoce el acuerdo que siempre existió, la forma en que interactúas con el mundo deja de estar dominada por la escasez. Y poco a poco, el flujo natural de la abundancia empieza a encontrar un camino hacia tu experiencia. Todo en el universo vibra. Las estrellas, la luz, el aire que respiras, incluso tus pensamientos poseen una forma de energía que se manifiesta en diferentes niveles. Nada está completamente quieto. Todo se mueve, se expande y se transforma. La conciencia humana también vibra, no en un sentido místico distante, sino como una realidad perceptible. Cuando sientes alegría, gratitud o confianza, tu estado interior tiene una cualidad distinta a cuando experimentas miedo o duda. Esa diferencia es la expresión de una frecuencia. La frecuencia no es un concepto abstracto, es la manera en que tu energía se organiza y se relaciona con lo que te rodea. Así como una radio necesita sintonizar la señal correcta para escuchar una emisora, la conciencia necesita alinearse con ciertas vibraciones para percibir determinadas posibilidades. La abundancia pertenece a una frecuencia específica. No se trata únicamente de dinero o recursos materiales. Es un estado de expansión, de apertura, de reconocimiento de que la vida ofrece oportunidades constantemente. Cuando la conciencia vibra en esa dirección, comienza a notar caminos que antes parecían invisibles. Por eso muchas personas experimentan la sensación de que la abundancia se aleja. No porque el universo haya decidido excluirlas, sino porque su frecuencia interna está sintonizada con ideas de limitación. Creencias antiguas, experiencias pasadas y pensamientos repetidos crean un filtro a través del cual se interpreta la realidad. Si el filtro dice no hay suficiente, la mente encontrará pruebas que confirmen esa idea. Si el filtro dice las oportunidades son escasas, la percepción se enfocará en la falta. Sin embargo, cuando ese filtro comienza a cambiar, la realidad se muestra desde otro ángulo. Las oportunidades que siempre estuvieron ahí se hacen visibles. Las sincronicidades aparecen. Las decisiones que antes parecían imposibles se presentan como opciones naturales. El cambio no ocurre porque el universo haya modificado sus leyes, sino porque la conciencia se ha alineado con una frecuencia diferente. La frecuencia de la expansión, la frecuencia de la posibilidad, la frecuencia de la abundancia. Este proceso no exige perfección. Nadie necesita pensar de manera positiva todo el tiempo ni evitar por completo las emociones difíciles. La vida humana incluye momentos de aprendizaje, desafíos y contrastes. Lo importante es la dirección. Cada vez que eliges reconocer la posibilidad en lugar de la limitación, cada vez que observas una situación sin quedar atrapado en el miedo, estás ajustando tu frecuencia. Pequeños movimientos internos que con el tiempo producen cambios externos. Es como plantar una semilla. Al principio no se ve nada. La tierra parece quieta, pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. Las raíces se extienden, la vida se organiza y finalmente la planta emerge. La frecuencia funciona de manera similar. Los cambios profundos no siempre aparecen de inmediato, pero el proceso ya ha comenzado cuando la conciencia se abre a nuevas posibilidades. Y en ese proceso no estás solo. La misma inteligencia que sostiene la existencia responde a la vibración de la conciencia. No con juicios, sino con coherencia. La realidad refleja aquello en lo que la mente se enfoca con mayor constancia. Si la atención se dirige hacia la abundancia, la experiencia comienza a mostrar indicios de ella. Si la atención se mantiene en la escasez, la percepción seguirá encontrando confirmaciones de esa idea. Por eso la frecuencia es importante, no porque deba convertirse en una obsesión, sino porque determina la forma en que experimentas la vida. Cuando la conciencia se sintoniza con la expansión, la realidad responde con posibilidades. Y en ese espacio de posibilidad, el cambio se vuelve natural. Cuando una persona comienza a reconocer la existencia de un acuerdo profundo con la vida, el siguiente paso no es simplemente recibir beneficios o transformaciones externas. El verdadero cambio ocurre en la comprensión. Comprender significa ver la realidad desde un ángulo diferente, no con los ojos físicos, sino con la conciencia. Es el momento en que ciertas ideas dejan de ser teorías y se convierten en percepciones. La abundancia, por ejemplo, puede entenderse de muchas maneras. Para algunos es la acumulación de recursos. Para otros la posibilidad de vivir con libertad. Y para otros es un estado interno de satisfacción y confianza. Ninguna de esas interpretaciones es completamente incorrecta. Pero la comprensión más profunda revela algo esencial. La abundancia no se limita a objetos materiales. Es una expresión de la vida misma, una fuerza que se manifiesta en crecimiento, creatividad y posibilidad. Observa la naturaleza. Un árbol no duda en crecer. No se pregunta si merece extender sus ramas o producir hojas.
simplemente sigue el impulso de su existencia, y en ese proceso ofrece sombra, frutos y refugio sin exigir nada a cambio. La naturaleza no vive desde la escasez. La tierra no se agota al producir nuevas formas de vida. El sol no decide iluminar solo a unos pocos. El agua fluye, los ciclos se repiten y la existencia se renueva constantemente. Este comportamiento revela algo importante. La abundancia es la condición natural del universo. La limitación aparece cuando la conciencia interpreta la realidad desde el miedo o la separación. Cuando se cree que no hay suficiente, que las oportunidades son pocas o que el éxito pertenece a otros. Esa creencia se convierte en una experiencia. No porque sea una verdad absoluta, sino porque la percepción filtra aquello que se observa. Si la mente se enfoca en la falta, la vida parecerá confirmar esa falta. Si la mente se abre a la posibilidad, nuevas oportunidades comenzarán a mostrarse. La expansión de la comprensión consiste en reconocer este mecanismo, no para culparse ni para forzar cambios inmediatos, sino para entender cómo funciona la relación entre la conciencia y la realidad. Cada pensamiento tiene un impacto. Cada creencia influye en la forma en que se experimenta la existencia, y cada momento ofrece la posibilidad de elegir una interpretación diferente. Esto no significa ignorar las dificultades ni pretender que todo es perfecto. La vida humana incluye desafíos, aprendizajes y momentos de incertidumbre, pero dentro de esos momentos también existen oportunidades para crecer. La comprensión ampliada permite ver los desafíos como parte del proceso, no como condenas permanentes. Permite reconocer que incluso las situaciones complicadas contienen lecciones, y que la transformación ocurre cuando la conciencia se abre a esas lecciones en lugar de resistirse a ellas. Expandir la comprensión es un viaje, no un destino final. A medida que la conciencia se expande, nuevas capas de realidad se hacen visibles. Ideas que antes parecían inamovibles se cuestionan, creencias antiguas se transforman, y la percepción de la vida se vuelve más amplia. En ese espacio de mayor comprensión, la abundancia deja de ser un concepto distante. Se convierte en una posibilidad natural, porque cuando la conciencia entiende su conexión con la totalidad, la experiencia de la vida también refleja esa conexión, y el acuerdo del que hablamos desde el principio se revela con mayor claridad. La existencia no está diseñada para la limitación permanente, sino para la expansión. Llega un momento en el viaje en que la comprensión deja de ser solo teoría. Ya no se trata de ideas sobre acuerdos invisibles o frecuencias. Se trata de la manera en que eliges vivir, porque el acuerdo del que hemos hablado no es un evento único, no es una puerta que se abre una sola vez para luego cerrarse. Es un proceso continuo, una relación dinámica entre la conciencia y la existencia. Vivir desde la expansión significa recordar que la vida no está fija. Las circunstancias pueden cambiar, las oportunidades pueden aparecer, las experiencias pueden transformarse, y tú también. Durante mucho tiempo muchas personas han aprendido a ver la estabilidad como sinónimo de seguridad. Creen que la vida ideal es aquella que permanece inalterable, sin sorpresas ni movimientos inesperados. Pero la realidad es distinta. La existencia es movimiento. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los seres humanos aprenden y evolucionan. Incluso las estrellas se transforman con el tiempo. Nada permanece exactamente igual para siempre. La expansión es parte de ese movimiento natural. No significa perseguir cambios constantes por obligación, sino reconocer que la vida ofrece posibilidades en cada etapa. A veces la expansión se manifiesta como aprendizaje, en otras ocasiones como nuevas oportunidades, y en muchos momentos como una comprensión más profunda de quién eres. Cuando vives desde esa perspectiva, la abundancia deja de ser un destino lejano. Se convierte en una expresión de la vida misma. La abundancia no es únicamente dinero o recursos. Es la capacidad de experimentar la existencia con plenitud. Es la posibilidad de crear, de conectar, de crecer y de compartir. Es sentir que tu vida tiene sentido y dirección. Muchas personas buscan la abundancia en lugares externos porque creen que está fuera de ellas. Imaginan que llegará cuando cambien las circunstancias o cuando algo en el mundo se ajuste a sus deseos. Pero la expansión comienza en el interior. No porque el mundo externo sea irrelevante, sino porque la conciencia es el punto desde el cual se interpreta la realidad. Cuando la percepción cambia, las posibilidades también cambian. Las situaciones que antes parecían cerradas pueden mostrar nuevas alternativas. Los desafíos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, y la vida puede revelar caminos que antes no habías considerado. Esto no significa que todo será fácil o que nunca enfrentarás dificultades. La existencia humana incluye contrastes, momentos de alegría y momentos de aprendizaje, situaciones que requieren paciencia y otras que invitan a la acción. La expansión no elimina esos contrastes, los integra.
Permite verlos como parte del proceso, no como obstáculos permanentes. Vivir desde la expansión también implica responsabilidad. La conciencia tiene un impacto en la experiencia de la realidad. Las elecciones, pensamientos y acciones contribuyen a la forma en que se desarrolla la vida. Esto no es una carga, sino una posibilidad. Porque si la conciencia participa en la creación de la experiencia, entonces también tiene la capacidad de influir en su dirección. Pequeños cambios internos pueden producir resultados significativos con el tiempo. Una actitud de apertura, una disposición para aprender, una confianza en las posibilidades. Esas cualidades transforman la manera en que se enfrenta la vida. Y con el tiempo, la experiencia refleja esa transformación. El viaje no termina con este capítulo. La expansión es continua. Cada día ofrece la oportunidad de comprender un poco más, de vivir con mayor conciencia y de reconocer la conexión que existe entre la vida y la conciencia. El acuerdo del que hablamos no es un contrato estático, es una relación con la existencia, con la posibilidad y con la experiencia de ser. Y en esa relación, la abundancia se manifiesta como una consecuencia natural, no porque se fuerce, no porque se persiga con desesperación, sino porque la vida, en su esencia, está diseñada para crecer, crear y expandirse, y tú formas parte de ese movimiento. Siempre lo has hecho.